Bueno, buenos días, bienvenidos todos a este taller. Es el taller de registro de entidades valencianas socialmente responsables, promovido por FEBEC. Tenemos a María de FEBEC. María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas Nada, gracias a muchas FEBEC gracias a todos por estar ahí y nada, espero que os resulte interesante. Muy bien, muchas gracias a Gracias. FEBEC por esta iniciativa bueno, pues sabéis que el taller está subvencionado por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, lo que hace que el taller, gracias a eso, el taller podemos hacerlo de forma gratuita. Yo soy Javier Ariño, soy el No director te de Más preocupes, ya Uno. está. Más Uno es Ya está. una empresa de consultoría en temas de Archivar eso sostenibilidad para y tirar. sistemas de gestión. A ver, quería que mantuviéramos los micros abiertos porque es un taller un poco especial, pero al final puede dar problemas porque hay ruidos de fondo, que estáis en vuestros lugares de trabajo y todo esto, lo que queráis. Os cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Se trata de un taller práctico. Para hacer un taller práctico online es muy difícil. Entonces, yo voy a ir contándoos en qué consiste el registro valenciano y cómo llegan las empresas a registrarse y a calificarse como entidades valencianas socialmente responsables. Lo enfocamos a vuestro sector, a la construcción, pero la idea es que y me vayáis siguiendo y me vayáis preguntando, interrumpiendo todas las veces que haga falta, porque de eso se trata. Cuando vaya explicando algo, no tengáis dudas o lo hayáis intentado con vuestras empresas y algo os haya fallado, bueno, pues me vais preguntando porque en estos casos todos aprendemos de todos, es decir, de los intentos y de lo que hayáis hecho unos y las soluciones que os podamos dar, seguro que aprenden otros. Entonces se trata de que vayáis interrumpiendo y me vayáis preguntando. Voy a hacer una cosa, voy a silenciaros a los que pueda, porque muchos estáis en móvil y no me deja silenciaros. A ver, no me está dejando silenciar, no sé por qué. Bueno, no importa. Si veo que hay ruido de fondo, os pediré que comprobéis quién es el que tiene ruido de fondo, para que los micros de fondo no... Ahora sí que he podido silenciaros. Que os Disculpa, haya Javier, silenciado. ¿puede ser que haya alguien en la sala de espera? No, no tengo a nadie. ¿No? No. ¿Te Vale. están, te están diciendo ahí que no puede entrar? No, no, es que eran 16 y ahora veo que son 15. Y digo, a ver si ha tenido Vale, pues problemas. nada, nos falta uno. Vamos, un 90 y pico % de asistencia. Yo creo que muy bien, ¿eh? Es todo un éxito. Bueno, hay algunos que estáis diciendo que no tenéis cámara, algunos no tenéis micro. Tenemos el chat también. Entonces, por el chat ir haciendo preguntas. Yo intentaré verlo. Digo que intentaré verlo porque tengo que estar pendiente de los que entran, de la presentación y del chat, con lo cual a veces me cuesta. María, si ves que no hago caso al chat, como tú estás ahí también, me interrumpes, hablas Sí, y yo sí, miro el yo ya chat, estoy ¿vale? contestando al chat. Exacto, y si no me mandas las preguntas, Mm. me las dices, ¿vale? De viva voz. ¿Vale? Bueno, si os parece, arrancamos con lo principal, que es ya pues, el taller, la sesión. Ya digo, si como os tengo silenciado, si alguien quiere intervenir, tiene que activarse el micro, ¿vale? Podéis activaros cámara o lo que queráis, pero el micro por lo menos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de responsabilidad social y vamos a hablar del registro valenciano. Y las dos cosas van muy unidas. Pero vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de ESG y vamos a hablar de sostenibilidad, porque lo primero que tenemos que pensar son estos conceptos: responsabilidad social, empresa, en las siglas en inglés de ESG, aunque son siglas más bien económicas, eh, son siglas que hablan de la responsabilidad social, pero sobre todo desde el plano económico, y la sostenibilidad, que es también muy parecido a la responsabilidad social, pero que engloba una parte más ambiental o desarrollo sostenible. Mirad, aquí tenéis las definiciones, las típicas definiciones que utilizamos. ¿Y por qué os quiero diferenciar entre estas tres partes? Porque hay un poco de lío ahora mismo. Ahora mismo tenemos ya, cada vez tenemos más siglas, tenemos más nombres, tenemos más formas de llamarles a las cosas, vamos evolucionando y vamos cambiando y ya no sabemos en dónde estamos. Estamos en la sostenibilidad, estamos en la responsabilidad social, y si voy al banco, ¿por qué me preguntan por ESG? Que es lo mismo, Environmental, Social and Governance. ¿Por qué me pregunta el banco por ESG y no me pregunta por RSE? ¿Por qué la consellería me habla de RSE y cuando yo hablo memorias
hago memorias de informes no financieros, hago de estados de informes no financieros, hago memorias de sostenibilidad. Y al final lo tengo que mezclar y cruzar todo. Bueno, al final, el resumen, la tendencia a lo que vamos es que vamos a hablar de lo mismo. RSE, sostenibilidad y ESG vamos a hablar de lo mismo. La realidad ahora es que no es exactamente lo mismo. Y como hoy el taller se enfoca al registro valenciano, pues que sepáis que el registro valenciano está dirigido hacia la RSE, hacia la responsabilidad. Incluso ellos en su formulación distinguen entre responsabilidad y sostenibilidad. Y si vemos los indicadores del registro valenciano, que ahora hablaremos de ellos, veremos que indicadores ambientales, que serían los que más relacionamos con sostenibilidad y con desarrollo sostenible, como os digo, los indicadores ambientales son muy pocos, son muy pequeños. Entonces, si la sostenibilidad en el registro se nos queda un poco flojo. La RSE sí, y luego la ESG es como la responsabilidad social desde el punto de vista financiero. Es decir, hay toda una corriente financiera de análisis de riesgos que están mirando los criterios ESG. Los criterios ESG y los criterios RSE sí que me gustaría poder fusionarlos y pensar que son lo mismo. Porque al fin y Una al cabo pregunta, una pregunta. sí, Sí, estas diapositivas nos las vas a pasar. estas diapositivas se van a colgar en el portal de FEBE, Vale, en el ok. de Construcción 2030. Entonces, no os las vamos a enviar porque así entráis en el portal. ¿Vale? Ah, vale. Y así conocéis un poco toda la documentación que hay en el portal, que hay un montón de documentación. Entonces, lo que sí que puedo hacer, María, si Ya te está parece, subida. es enviar un Ya correo está electrónico con el enlace Sí. al portal cuando estén subidas, ¿vale? Vale, ok. Perfecto, sí, sí. Hacemos eso y así estará en las transparencias, y no lo he dicho, y la grabación del taller también estará en el portal de Construcción 2030 de FEBE, que es un portal muy chulo en el que se habla de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso vale la pena que entréis, porque hay un montón de guías para implantar la RSE y la sostenibilidad, y un montón de cursos online que hemos hecho y que están grabados y subidos. Entonces, una forma de haceros ver el portal es subir las transparencias ahí. ¿Vale? Bueno, como os decía, vamos a hablar de las tres cosas, pero sobre todo en el portal, en el registro que estamos hablando de RSE con las tres partes, que es lo mismo en la ESG. Dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión social. Pero luego nos encontramos que el registro, ya veréis que, aunque hablamos de tres apartados siempre cuando hablamos de RSE, el registro tiene cuatro. Ya empezamos a descontrolarnos porque ya podían haber montado un registro con tres apartados como trabajamos todos en ESG, en RSE o en sostenibilidad. Bueno, pues el registro tiene cuatro apartados. Ya lo veremos un poquito más adelante. Cuatro bloques, cuatro grandes bloques, que son los que hay que cumplir. Estas transparencias, como los talleres del registro, no son invención nuestra, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que os ponemos aquí es lo que el registro dice que es importante. Entonces, por ejemplo, aportaciones de RSE a las pymes de la construcción. Bueno, pues esto sí que es algo pues, que añadimos nosotros. ¿Qué os puede ¿qué os puede aportar a las pequeñas y grandes empresas de la construcción? Bueno, entre lo que decimos nosotros y lo que dice el registro, que veremos, a ver, dónde está, un poquito más adelante, aquí en lo que quiere y lo que os puede servir. Al final, el resumen, y quiero ir rápido con esto porque lo importante es el taller, es sobre todo que el registro valenciano y la RSE y la sostenibilidad va a ser una oportunidad de mejora. Tomarlo así, una oportunidad de mejora y una oportunidad de posicionamiento en el mercado. Entonces, sí, pues, hay pues se desarrolla el orgullo de pertenencia a una empresa, se consigue mayor confianza de los trabajadores y mayor eficiencia, cambia la cultura. Hay muchas cosas alrededor de la responsabilidad social que ya conocéis y no estaríais en este taller. Pero sobre todo la ventaja que nos va a dar el registro valenciano e implantar la RSE y luego calificarse en el registro valenciano es esa posibilidad de optar pues a un mercado que cada vez va a ser más exigente, y que el registro valenciano nos va a dar esa oportunidad porque vamos a tener una calificación oficial que demuestra que estamos trabajando de una manera determinada.
Mirad, nosotros cuando hablamos de RSE y de sostenibilidad, eh, siempre ponemos esta transparencia que nos gusta mucho, la llevo poniendo más de 20 años. Los que habéis estado conmigo en más talleres ya la conoceréis, porque es una transparencia que a mí me gusta mucho y siempre recurro a ella. La RSE es como una escalera en la que podemos ir subiendo La FSE, que es, perdona, responsabilidad social. responsabilidad social empresarial. Vale, ok, En inglés, Environmental, Social and Governance, vale, que es la ESG, que serían las siglas en inglés que se utilizan en el mercado vale, financiero. Y la vale, vale. sostenibilidad es el desarrollo sostenible, que engloba también la RSE. Yo lo considero lo mismo. Hay quien diferencia como sostenibilidad algo más ambiental que la responsabilidad social, ¿vale? Sería la diferencia. Entonces, Responsabilidad social y empresarial, ok. exacto. Para llegar a la RSE, a la responsabilidad social empresarial, pues tenemos unos pasos para llegar al máximo que sería obtener una certificación en responsabilidad social empresarial. Tenemos que seguir unos pasos. Las empresas no están en condiciones siempre de saltar y llegar al último paso. Entonces yo os digo, empecemos por el primero, empecemos por el primer paso. El primer paso es hacer algo, hacer acciones de responsabilidad social, planificarlo. Tenéis que, digo, el portal de FEBEC, a ver que tengo que admitir a una persona, en el portal de FEBEC tenéis guías de cómo ir superando estos pasos. Pues digo, insisto en que entres al portal que está muy chulo. Hay que hacer algo, hay que empezar con acciones. Y todos hacéis acciones, acciones de conciliación, algunos, acciones de, no sé, desde patrocinios que estáis haciendo a equipos locales o asociaciones culturales, hasta pues, gestión de horarios, gestión de riesgos laborales, más allá de lo que pide la ley, o incorporación de materiales reciclados en obras más allá de lo que pide la ley. Siempre hay acciones que estamos implantando. Y fijaros que yo pongo la coletilla de más allá de lo que pide la ley, porque digamos que la RSE es voluntaria y es ir un pasito más allá de lo que estamos obligados a hacer. Bueno, pues lo que yo quería también contaros hoy es que el segundo paso que podemos hacer y que es muy fácil llegar es organizar un poquito la responsabilidad social, solo un poquito. Vamos a organizarnos en qué queremos hacer, a quién queremos ayudar, en qué queremos colaborar, en qué queremos contribuir y luego ya complicaríamos la cosa con procedimientos de organización, con un sistema de gestión de la RSE que también existe. Ahora acabamos de publicar en FEBEC una guía para implantar sistemas de gestión de la RSE, ya está colgada en el portal de FEBEC y está calentita, calentita. Seguramente si la descargáis, aún encontraréis algún fallito y alguna falta de ortografía, seguro, porque está recién sacada. Entonces, bueno, pues ahí explicamos cómo implantar un sistema de la gestión de RSE e incluso cómo llegar a certificarlo. Pero todos estos pasos ya son complejos. Y ahora nos hemos encontrado con una solución muy buena para obtener este certificado del final, que es lo que las empresas al final necesitan. Necesitan demostrar que están trabajando en RSE, no solamente hacerlo, sino demostrarlo. Y esto es importante, porque la RSE, yo siempre defiendo que es muy importante que las empresas lo demuestren, lo enseñen, que lo practiquen y lo enseñen, porque hay que rentabilizarlo. Es muy importante rentabilizar la responsabilidad social, porque si tú rentabilizas la responsabilidad social, sigues trabajando en responsabilidad social. Si no la rentabilizas, dejas de trabajar en eso. Entonces, hay que rentabilizarla internamente y hay que rentabilizarla como promoción, como marca. Y bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues sí, pues teníamos mecanismos como la memoria de sostenibilidad, que la podemos publicar las acciones que hacemos en nuestra web, pero no tenemos nada oficial. Y para llegar a algo oficial o semioficial, que es un sistema de RSE certificado por alguna entidad, porque digo semioficial porque si cogéis la guía que hemos publicado veréis que no hay muchos no hay certificados oficiales, digamos, reconocidos para sistemas de gestión, son certificados privados. Pero bueno, es otra guerra que no vamos a entrar hoy. En breve publicamos otra guía más de cómo implantar la RSE en empresas desde el punto de vista de los indicadores y también hablamos de este tema. Bueno, pues como os decía, ahora tenemos una oportunidad que es en estas primeras etapas optar al registro valenciano, sin necesidad de tener procedimientos de gestión, ni haber implantado un sistema, ni llegar a algo tan complejo como una certificación. Y en estas primeras etapas en las que ya estamos trabajando, siendo sostenibles económicamente, socialmente y ambientalmente, en estas etapas nos aparece el registro valenciano y nos permite
calificar a la empresa como socialmente responsable, por las acciones que ya estamos haciendo, no por el método de trabajo como es un sistema de gestión, sino por las acciones en las que estamos realizando. Bueno, pues esta oportunidad podemos aprovecharla. Vale, Aquí tenéis, os decía, una ¿sí? pregunta. En lo primero es como una lista de ítems, ¿vale? 20, 30, 40 ítems, ¿verdad? Y en ¿Sí? la segunda sería la planificación estratégica. ¿Qué haríamos ahí, por ejemplo? Organizar, decir, yo quiero gastarme el dinero de RSE en aspectos internos. Ahora O sea, estamos haciendo cosas en las empresas, estamos haciendo cosas, no digo a lo loco, pero estamos haciéndolas. Llega uno por la puerta y dice, ¿usted me patrocinaría el sí, equipo de fútbol? Ay, sí, venga, te lo patrocino. Ahora lo que haríamos es decir, ¿qué dinero voy a dedicar a acciones sociales y en qué lo voy a dedicar? Y además, ¿quién va a ser el responsable de hacer el seguimiento para ver si esas acciones han repercutido de forma satisfactoria en nuestra empresa? Ese sería planificarnos, organizarnos un poquito más. Ahora está haciéndose la RSE, pero la estáis haciendo sin planificar, sin organizar. Se vale, están haciendo acciones y tampoco se está haciendo un seguimiento de las acciones. Ahora, el claro. segundo paso es darle un poquito de forma. Lo cogemos, pam, 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 lo organizamos todo y organizamos ese seguimiento. ¿Vale? Bueno, este no es el objetivo de hoy. Vamos a seguir avanzando. El objetivo de hoy es el registro. ¿Cómo llegamos al registro? Bueno, pues en las guías que os digo tenéis un montón de posibles sistemas de gestión certificable que algunos cubren toda la RSE y otros no. Esa transparencia la tendréis y en las guías también lo tenéis. Y hay un paso que hacen las empresas habitualmente que es implantar la calidad, implantar el medio ambiente, luego la seguridad sobre el trabajo y llegar al final a un sistema de gestión de la RSE también. Pero estos son pasos más complejos. Como os decía, ahora tenemos un sistema de calificación más sencillo, que es el valenciano. No es que sea fácil, es que es más sencillo. No es fácil porque es exigente. Ahora lo vamos a ver. ¿En qué consiste el registro de entidades valencianas? Ellos también le llaman registro SIR. Nosotros estamos llamándole REVSR. Claro, eso no hay forma de leerlo. Entonces, en Consellería pues han optado por las siglas así de registro SIR, con la S, socialmente responsables, y la I de la Comunidad Valenciana. Bueno, han hecho ese. No significa nada la I de SIR, pero bueno, o que sepamos por lo menos. Bueno, ¿en qué Entonces, consiste? una pregunta, profesor, una pregunta. Entonces, ¿responsabilidad social empresarial es igual que el SIR o no? No, Vale, Nacho, no. vale, Responsabilidad social empresarial es un concepto, el SIR es un registro, vale, ¿vale? vale, es Es un un, es, registro, ok. es un certificado, ¿vale? Vale, Como os decía, el registro surge del decreto 200-2022, que es un decreto que surge, que se publica el 25 de noviembre del año pasado, en el que se articula este decreto. Ya venía de una ley anterior del año 2018 que decía que había que hacer el registro, pero han pasado unos cuantos años hasta que el registro se ha materializado. Y ahora ya tenemos un registro. Lo tenemos desde unos meses después del decreto, no me acuerdo la fecha exacta, pero puede ser desde marzo, abril o una cosa así. ¿Y qué dice el registro? ¿Para qué está hecho? Dice pues que está hecho para fomentar la responsabilidad social, para evaluar, aquí es importante, evaluar y mejorar el impacto social y ambiental de las organizaciones, porque evalúa. El registro tiene un sistema de indicadores que dan una puntuación, es una evaluación de la responsabilidad social. Que esto es novedad, no tenemos ninguna otra evaluación oficial de la responsabilidad social. Existen certificados privados de la RSE, páginas web o sistemas de indicadores o programas informáticos que hacen pues, algunas escalas de evaluación, pero no teníamos nada así más oficial. Ahora tenemos pero eso, profesor, una pregunta. ¿La evaluación lo hace alguien público o...? Claro, 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 paciencia, Nacho. Déjame ir paso a Ah, paso, que vale, si no, vale, vale, déjame ir vale. paso a paso y Sí, como sí, veo que sí. vas teniendo muchas dudas, Es, ves, es ves que yo lo quiero entender avanzándolas un todo. poquito porque yo te lo voy a ir explicando todo, pero no puedo explicarlo todo a Vale, la vez. vale, vale, vale. Tengo que ir explicando secuencialmente, ¿vale? Pues Sí. no me sale todo de golpe, no es imposible. Entonces vamos a ir avanzando. Veréis que hay un sistema de evaluación de indicadores que hace el registro valenciano. El registro valenciano al final es un sistema de evaluación de la RSE para dar una calificación de RSE. No se puede llamar certificado, es una calificación como empresas valencianas socialmente responsables.
establece un sistema de indicadores y permite a las empresas tener un sistema de información y a la administración también, porque ahí ponemos una serie de datos que luego ellos pueden procesar de forma anónima y saber en qué estado está la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana. Bueno, promueve que todas las empresas puedan hacerlo, ya que se dice que es gratuito. Bueno, ahora lo veremos porque no es del todo gratuito. Hay una pequeña un pequeño pago que ahora veremos. Beneficios, yo os he comentado algo. Aquí los tenéis en la transparencia, pero ¿cuáles son realmente los grandes beneficios que promueve el registro valenciano? El primer gran beneficio es que la Generalitat intentará, o tiene la intención, mejor dicho, de que las empresas valencianas socialmente responsables que estén calificadas en el registro tengan ventajas, tengan algún tipo de ventajas. ¿Ventajas cuándo? Ventajas en la contratación y tengan ventajas en subvenciones públicas. Que otras administraciones también utilicen el registro valenciano para contrataciones públicas. Que las empresas puedan pedírselo a sus proveedores. Oye, o a sus contratas, en el caso de la construcción. Oye, tú tienes el registro valenciano, máxima puntuación. Y se lo puedan pedir. Y también quieren que los bancos, cuando hagan ese análisis de criterios ESG, los criterios socialmente responsables, pues también tengan en cuenta el registro valenciano para puntuar favorablemente a las empresas cuando tengan que darles algún tipo de financiación. Entonces, como os digo, pues el registro es interesante por muchas otras cuestiones filosóficas de las que hablamos siempre de la RSE, pero es muy interesante por una cuestión práctica. Y es que la intención es que les dé a las empresas una ventaja. Y además, entre las empresas se pueda también utilizar para dar ventajas en las contrataciones y en las subcontrataciones. ¿Quién puede optar al registro valenciano? Al registro valenciano pueden optar las empresas, todo tipo de empresas, incluyendo cooperativas y entidades de economía social, todo tipo de entidades y organizaciones que sean públicas o privadas, trabajadores autónomos, pero todos ellos tienen que contar con algún centro de trabajo, oficinas o establecimientos en el territorio de la Comunidad Valenciana. Una empresa gallega que solo opera en Galicia no se puede inscribir en el registro valenciano. Una empresa valenciana que opera en toda España puede inscribirse en el registro valenciano. ¿Vale? Más cosas. Vamos ya a la cuestión. Nacho, si quieres intervenir, he silenciado todos los micros porque se oía ruidos de fondo. Si en algún momento, porque te veo ahí que parece que quieres, si en algún momento quieres, pues Sí. apagas el micro. Pero bueno, Vale. te pido que no monopolices todas las preguntas, ¿vale? Porque tus compañeros que están más avanzados en RSE, pues tienen que. No podemos ir frenando toda la presentación, si no, no acabamos. ¿Vale? Yo soy amateur, ¿eh? Yo soy amateur. Por eso digo, intenta aguantar un poquito porque no es un taller sobre responsabilidad social, sino práctico sobre la aplicación del registro, que espero que lo puedas seguir súper bien. ¿Vale? Seguimos. Bueno, en el proceso de inscripción en el registro tiene una serie de pasos. Que ahora lo veremos y nos iremos también a la web del registro. El registro se hace a través de una página web, no sé si la tengo un poquito más adelante, a través de una página web a la que en las transparencias también tendréis el enlace, en la que si entramos en la web, vemos toda una web y llegamos a un apartado donde pone trámites y enlaces. Entonces vamos al grano. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, no empecéis por hacer el trámite telemático, porque para hacer el trámite telemático tenemos que tener hecho antes una autoevaluación. Entonces, pinchamos primero en realizar la autoevaluación. Entonces, trámites y enlaces en la página web que yo os pasaré, aunque es muy sencillo, en Google, entidades valencianas socialmente responsables, y aparece el primero. Enseguida entráis en la web de la Consellería. Pinchamos en realizar autoevaluación y iniciamos el trámite. Entonces, tenemos que empezar haciendo una autoevaluación. Es importante que empecéis por aquí, no empezar por el registro, insisto. Empezamos por la autoevaluación. Y ahí ya ahora explicaré cómo se hace la autoevaluación, en qué consiste la autoevaluación. Cuando acabamos la autoevaluación,
tenemos que tener una puntuación, que es una puntuación mínima. También os voy a explicar cómo se consigue la puntuación mínima. ¿Vale? Tenemos una puntuación mínima. Si no tenemos la puntuación mínima, yo lo he puesto aquí de una forma muy política. Tenemos que hacer un plan de sostenibilidad y tenemos que... Si no tenemos la puntuación mínima, estamos fuera. ¿Vale? No tenemos registro. ¿Y qué tenemos que hacer para volver a registrarnos? Pues esperar al año siguiente y mientras trabajar en responsabilidad social. ¿Por qué esperamos al año siguiente? Porque las autoevaluaciones se hacen sobre años cerrados. Ahora estamos registrándonos con los datos del año 2022. ¿Vale? Entonces, si en el 2022 no superamos la autoevaluación, no puedo volver a hacer la autoevaluación. Bueno, puedo hacer autoevaluaciones por si tengo errores más veces, pero no puedo volver a solicitar el registro porque no puedo cambiar los datos del 2022. Los datos del 2022 son los que son, ya no cumplo. Si no cumplo, no cumplo en el 2022. ¿Cuándo podré cumplir? En el 2023. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos aquí muy políticamente, hacemos un plan de sostenibilidad o de RSE, trabajamos en RSE y el 23 lo hacemos mejor y en el 24 nos registramos. Y si no llegamos en el 24 a registrarnos, porque el 23 también ha sido un desastre, pues nos tendremos que registrar en el 25 y tendremos que trabajar durante el 24. ¿Vale? Si sí que superamos la puntuación mínima, bueno, vamos por el camino bueno. Hemos pasado la autoevaluación, que ahora veremos cómo es, superamos la puntuación mínima, que ahora veremos cuál es, y entonces nos pide que tengamos una memoria de responsabilidad social. Es lo que nosotros llamamos normalmente memoria de sostenibilidad. Pero el reglamento también, el registro que está regulado por el reglamento 200 del 22, también nos dice cómo tiene que ser esa memoria. También lo vamos a ver hoy. Si además la empresa tiene más de 50 trabajadores, o 50 y más, sería lo correcto, tiene más de 49, 50 o más trabajadores, tenemos que hacer una auditoría social, una auditoría externa. Hay que auditar la memoria de responsabilidad social. La tenemos que auditar y tenemos que superar también esta auditoría social. La auditoría social lo que dice es que los datos que hemos puesto en la memoria son ciertos. No hace otra cosa la auditoría social, es comprobar los datos de la memoria. Si somos menos de 50 trabajadores, hasta 49, no hace falta hacer auditoría social. Lo que hacemos es una declaración responsable y seguimos el trámite para solicitar el registro. Y ahí sí que nos vamos ya a otro botón, iniciar el trámite telemático, que también llegaremos a ese botón. ¿Vale? Vuelvo. Esto por una parte, esto es lo que hay que hacer para empezar a registrarnos. Y luego tenemos el proceso interno ya de consellería de cómo nos dan la calificación de entidad socialmente responsable. ¿Cómo nos dan ese certificado? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero que hace que se hace en el registro es una consulta al Colegio de Registradores Mercantiles. Entonces, el Colegio de Registradores Mercantiles, el registro mercantil, lo que hace es que comprueba una serie de datos de la empresa. Primero, son los que están, nos hemos dado cuenta que son los que están comprobando la documentación que presenta la empresa. No lo está haciendo la consellería, lo está haciendo el registro. El registro, si te falta algo, es el registro el que te está diciendo, oiga, a usted le falta, la memoria no es correcta, no ha presentado bien, vuelvo a presentarla. Nos está llegando las comunicaciones del registro mercantil, no del registro valenciano, del registro mercantil. Y, por ejemplo, están comprobando que las empresas tengan los libros de cuentas actualizados, que es lo que ellos ven al final, el registro mercantil. Entonces, comprueban las cosas que ellos pueden ver. Si superamos la primera revisión del Colegio de Registradores, ¿qué nos la cobran? A ver, cuidado, eso también es interesante. Todo el proceso es gratuito, pero el registro, en cuanto llega la solicitud, os llegará una factura del registro mercantil para que la paguéis antes de que ellos empiecen a revisarlo todo. Entonces, lo primero es una factura de registro. Nos está llegando facturas de 25 euros. O sea, no nos asustemos, ¿vale? El registro mercantil cobra una pequeñísima tasa por hacer los trámites. No les sale rentable. Ya os digo que el registro mercantil no gana dinero con esto. Con 25 euros no les da ni para el ratito que están contestando correos electrónicos. ¿Vale? ¿Qué hacemos una vez hemos pagado la tasa y el registro ha dicho que sí? Bueno, si es que no, otra vez políticamente os lo pongo, si es que no, adiós y hasta el año que viene. O podemos subsanar. Es posible que no sea favorable porque no tenemos los libros de cuentas presentados o porque nos falta algún trámite. Bueno, pues es posible que podamos subsanar. En este paso sí que se puede hacer.
Y luego, si es que sí, pues vuestro expediente pasa a una comisión mixta, que está formado por una serie de técnicos. Mixta porque está formada por técnicos de consellería y técnicos externos a consellería. Bueno, pues esta comisión mixta evalúa todas las solicitudes y entonces puede emitirla favorablemente o no. Puede que vea que la puntuación que habéis puesto no es la adecuada, los criterios que se han seguido no son, o la empresa detecta a alguien que tiene una denuncia, o no lo sé. La comisión mixta puede decidir que no y tendremos que o recurrirlo o volver a empezar. Las dudas después, ¿no, profesor? Las dudas después. ¿La qué? Las dudas, las dudas. Sí, 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 si podemos avanzar un poquito más, mejor, ¿vale? Vale. Si es que sí, nos dan, ya estamos registrados, nos comunican que estamos registrados, nos dan un número de registro y además ese registro aparece, es visible en toda Europa porque aparece en el sistema de consultas del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España. Con lo cual, cualquier empresa europea, cualquier proveedor europeo cualquier cliente europeo podría probar y buscaros si estáis en este registro. ¿Vale? A ver, el registro, lo primero que se hace es que se solicita la calificación. Luego hay otro proceso que es de homologación. Ese está previsto por si otras entidades de otras partes de España ya están homologadas, por ejemplo en Galicia, que yo os decía, y ahora empieza a trabajar en Valencia, se puede traer su homologación gallega a Valencia, si en cuanto empiece a trabajar aquí tenga centro de trabajo aquí. Esta construcción puede ocurrir en una obra pública que haya ganado una empresa de Madrid y que venga a construirla a Valencia. Pues cuando venga a Valencia, si en Madrid hay registro, cuando llega a Valencia puede solicitar la homologación. Además, se puede cancelar, se puede solicitar la cancelación siempre que queráis, o se puede revocar si durante el plazo de duración del registro, que ahora os lo cuento, la empresa se incumple los requisitos que exigen en el registro o hay un incumplimiento de la legislación, una conducta inadecuada que se detecta, el registro podía revocarnos la inscripción. Imaginaos que tenemos una denuncia por delito ecológico y al final se demuestra que sí, que ha habido delito ecológico, tal la sentencia, bueno, o un expediente en Consellería de Medio Ambiente que se resuelve desfavorablemente para nosotros, o una inspección de trabajo que se resuelve desfavorablemente. Podían ocurrir casos en los que se nos revocara el registro valenciano. Y luego el registro valenciano se tiene que renovar, que es lo primero que tenéis aquí. El registro valenciano dura 2 años, lo cual lo hace muy interesante. Lo hace muy interesante porque es un esfuerzo ahora y hasta dentro de 2 años no tenemos que volver a hacer el esfuerzo de presentarnos al registro. A los 2 años tenemos que hacer una nueva autoevaluación, una nueva memoria, nuevo informe de auditoría en caso de las grandes. Tenemos que hacer todo el proceso de nuevo dentro de 2 años. Pero tenemos 2 años. Esto abarata también un poco el coste de la empresa en cuanto al registro por los costes de auditoría social, de consultoría para preparar la memoria. Bueno, pues al final tiene menos costes. Y al ser para 2 años, yo lo que os estoy recomendando, a ver que entra una compañera que se ve que se le corta. Yo lo que estoy recomendando a las empresas es que como el registro tiene una duración de 2 años, aunque aún no se está aplicando en subvenciones o en concursos públicos, como va a durar 2 años, yo os recomiendo que lo solicitéis ya, porque el registro no se concede rápidamente. Es decir, el registro tardan en dárnoslo unos meses. Entonces, para que cuando salga esa oportunidad no nos quedemos fuera de la oportunidad, es decir, cuando salga la oportunidad de presentar nuestro registro en el registro valenciano, o sea, perdón, en las subvenciones o en la contratación que surja, si no tenemos el registro en ese momento ya, no tenemos posibilidades de pedirlo y que nos lo concedan, porque el registro tarda unos meses. No sé si me estoy explicando. Si tarda unos meses en concederse y sale un concurso que tengo 15 días para presentarlo,
no vamos a ser capaces en 15 días de registrarnos, ¿vale? Entonces, como no vamos a ser capaces de reaccionar si surge la oportunidad, la recomendación es, vamos a registrarnos, que tenemos 2 años para que surja la oportunidad. Si en 2 años la oportunidad no ha surgido, pues ya os lo pensáis y veis si vale la pena renovar o no vale la pena renovar. Si en 2 años la oportunidad sí que ha surgido, pues habéis estado ahí, porque como os queréis presentar a un concurso o a una subvención y de repente veamos que sale que en la subvención que puntúa el registro de entidades valencianas socialmente responsables, no vais a llegar a tiempo para registraros y presentaros, de ninguna manera, porque ya os digo, nosotros tenemos, es posible que esto se agilice, también estamos en época de cambio y estamos en época de nuevos gestores en las consellerías y estamos en un mal momento. Pero nosotros presentamos clientes en julio, a principios de julio, que aún no tienen el registro concedido y estamos a finales de octubre. Entonces, está agosto por medio, ha habido unas elecciones, bueno, es posible que sea una mala fecha, pero si no son 4 meses, pueden ser 2, porque la comisión mixta no hay volumen suficiente como para reunir a la comisión mixta todas las semanas. Entonces, bueno, pues eh, tenerlo en cuenta porque es posible que no lleguéis. Entonces, mi recomendación, vamos a registrarnos, vamos a intentarlo por lo menos, y si no estamos en condiciones, sabemos que tenemos que intentarlo de nuevo con los datos del año 2023. Y ya estamos dentro del registro, ¿vale? Vamos a materia en el registro, venga. Bueno, cuando estéis en el registro estaréis en una lista de entidades certificadas que tendrán un número de cualificación, que ahora mismo pues hay muy poquitas y no hay ninguna de la construcción. Sí que sabemos de alguna que hemos asesorado ya y que ya lo ha solicitado, ¿eh? Pero no está todavía registrada. Vale, como os decía, los trámites. Teníamos que hacer la autoevaluación. Ahora os explico cómo se hace. Esta autoevaluación se guarda, es una herramienta informática, ¿vale? Que se abre en el registro. Y se guarda en la web de Consellería durante un mes. Es decir, podemos ir rellenándola poco a poco. Yo os digo cosas importantes. Cuando empecemos la autoevaluación y empecemos a rellenarla, es importante ir guardándola periódicamente. Sale al final de la autoevaluación algo como esto, que os pongo en pantalla. Pinchamos a guardar la autoevaluación y la vamos guardando periódicamente. Nos pedirá el CAPTCHA y nos saldrá un número de autoevaluación que nos lo guardamos. ¿Por qué? Pues porque la autoevaluación, si se nos desconecta por lo que sea, se puede recuperar. Pero si no la hemos guardado, no se puede recuperar. Entonces vamos guardando, ¿vale? Y después, para ir rellenándola, sería importante tener los datos de la autoevaluación, los que nos van a pedir. ¿Y cuáles son? Pues es complicadísimo saberlo, complicadísimo saber los datos. Entonces, si os vais al decreto valenciano, os podéis volver locos intentando sacar los datos. Pero bueno, habéis tenido suerte, os habéis apuntado a este taller y aquí os vamos a decir los datos que necesitáis, porque los hemos extractado. Hay una forma de saber los datos. Entráis en la autoevaluación y una vez entráis, ahí sale un listado de todo lo que tenéis que cumplimentar. Lo de autoevaluación, tienes un mes para hacerlo, ¿verdad? ¿El qué, perdón? Lo de realizar la autoevaluación, Sí. lo vamos haciendo, vamos guardando y tienes como máximo un mes. Un mes guardada, sí. ¿Vale? Vale, ok. Después, como os decía, lo que os aconsejo es que entréis en la autoevaluación, porque para entrar lo veremos que entramos y os pide una primera pantalla como esta, en la que tenéis que poner el nombre, el CIF, el número de personas, que ahora lo comentamos, y un identificador que saldrá luego cuando tengamos que recuperar autoevaluaciones. Al principio no tenemos ningún identificador. Entonces, ponemos el nombre, el NIF y el número de personas y decimos iniciar la autoevaluación. Entonces, esta autoevaluación nos piden, antes de iniciar, asegúrese de recopilar todos los datos requeridos, pero yo no tengo claro cuáles son los datos, porque el decreto es un lío de muerte. ¿Cuáles son los datos? Pues entonces, pincháis en iniciar la autoevaluación y entonces se os carga todo lo que os preguntan.
Mi consejo, darle a imprimir y guardarlo en PDF. Cuando tengáis la autoevaluación abierta, que saldrá una pantalla con un montón de datos. Pues esto le decís en vuestro ordenador con el botón derecho, imprimir, y os la imprimís en PDF y os guardáis todos los datos. Cerráis la autoevaluación, ni la carguéis si no queréis, ni la guardéis porque está en blanco todavía. Cerráis el programa, no guardéis nada y tenemos ya un PDF con todos los datos que os hacen falta. A partir de ahí empezamos a buscar datos en la empresa. Es el consejo que os doy porque si no iréis locos buscando datos. A nosotros que somos consultores y nos dedicamos a esto ya nos hemos preparado nuestros Excel de toma de datos y ya tenemos todo más avanzado. Pero el registro no nos deja descargar en blanco la autoevaluación para ver qué datos me hacen falta, no. Y los datos no son los mismos para todas las empresas. Que eso es otra. Según el tamaño, es decir, según el número de trabajadores, os pedirá unos datos u otros. Con lo cual, iniciar la autoevaluación y descargarla en PDF, o sea, imprimirla en PDF. ¿Vale? Empezamos con la autoevaluación. Lo primero que nos pide es datos de identificación de la empresa. Esto aparece aparece para todas las empresas con independencia del tamaño. Fijaros que arriba aparecerá un código de la autoevaluación, que este es el código para luego poder recuperarla, siempre que la guardemos. Podemos irnos a este código para recuperar. Esta pantalla es igual para todos, pero a partir de aquí empiezan a aparecer, vamos bajando en el formulario que está agrupado por bloques, por apartados, que no coinciden con los bloques de los indicadores del registro y no coinciden con los 3 bloques de la RSE. Por eso digo que no es fácil el cumplimentarlo, el saber los datos. Cumplimentarlo es sencillo, saber los datos y colocarlos no es fácil. Vale, pues tenemos estos datos y luego, dependiendo del tamaño de la empresa, nos va a pedir unos datos u otros. Por ejemplo, este es en el caso de cuando abrimos el apartado de personas empleadas, nos pide datos sobre personas empleadas. Para entidades de hasta 9 trabajadores nos pide una serie de datos. Hasta 49 nos pide en este caso los mismos. Pero más de 49 ya nos pide, se des cuenta que llegamos al 9 y aquí llegamos al 11. Ya nos pide un par de cosas más. Importante, que me lo he saltado. Cuando entramos, cuando ponemos el número de personas en plantilla, nos pide que tengamos que pongamos el número de personas con independencia de las horas que hayan trabajado en la empresa. Es decir, es el mismo criterio que sigue por ejemplo, para planes de igualdad. Si una persona ha pasado 2 horas por la empresa, tenemos que poner el número tenemos que contarlo como una empresa, aunque haya trabajado 2 horas, con independencia del número de horas que haya trabajado. Esto pensamos que es un fallo del registro. Esto luego nos da muchísimos problemas para el cálculo de los indicadores, porque luego nos descuadra todos los datos con índice de mujeres, de formación, de horas trabajadas, nos rompe todos los datos el poner aquí el número de plantillas totales. Creo que es algo que tendrán que replantearse, porque luego es imposible algunos de los datos que nos va pidiendo cuadrarlos con este número que no luego aparece en el cuestionario y no nos deja tocarlo ni cambiar. Y luego nos descuadra un montón de indicadores. Entonces, esto creemos que es un error y creemos que lo tendrán que replantear y que tendrá que ponerse aquí el número medio de personas que haya trabajado en la empresa en el año anterior, que es lo que luego se utiliza para todos los campos. Pero bueno, en principio tenemos que hacerlo con el número de trabajadores que hayan pasado y eso, cuidado porque algunos de vosotros sois 20 trabajadores, pero han pasado por vuestra empresa 70, que nos lo estamos encontrando. Y entonces el cuestionario y los criterios para superar la evaluación son distintos. ¿Vale? Luego esto ya lo voy a pasar un poco más rápido. Vamos pasando pantallas y nos van pidiendo datos sobre personas empleadas, en este caso. Perdón, Luego Javier. vamos bajando para abajo en el cuestionario de autoevaluación y tenemos que poner datos sobre personas directivas, que fijaros, en las pequeñas es lo mismo, pero a partir de 50 trabajadores nos piden mucha más información sobre las personas directivas. Nos pide, pues, no nos pedía aquí el número de
de personas que residen en la Comunidad Valenciana, si existe un consejo de administración, consejeros totales, etcétera, etcétera. Nos va pidiendo bastantes más cosas. Luego, Perdona, una pregunta. sí, Todo teniendo en sí, cuenta que nos basamos en los datos del año 2022, ¿no? Si lo hacemos ahora. cerrado, el año Vale, anterior. perfecto. Vale, ¿Vale? ya está. Eso, gracias. Vale, más cosas, pues, por ejemplo, el entorno laboral. Aquí fijaros que ya hay diferencia entre las empresas pequeñas de 1 a 9 personas y las de 10 a 49. Como os digo, tenéis suerte porque vais a tener estas transparencias y aquí ya está todo lo que os van a pedir. En las transparencias lo tenemos puesto. ¿Vale? Entonces, si os las descargáis de FEBEC, pues ya no tenéis que hacer ese paso de descargaros la memoria. Cogéis el bloque que sois vosotros y sabéis que os va a pedir. Si yo Claro. tengo 30 trabajadores, pues sé que tengo que rellenar todo esto en el bloque de entorno laboral. Y entonces vais preparando estos datos y cuando entréis en la autoevaluación solamente será picarlos. ¿Vale? Os digo, tenemos hasta 9 puntos que tenemos que picar en las empresas pequeñas y hasta 16 en las de hasta 50 y hasta 20 datos en las de más de 50. Entonces, no tiene nada que ver lo que piden en algunos puntos, lo que se pide para las más pequeñitas y lo que se pide para las más grandes. Tampoco se les pide la misma puntuación a unas y a otras para superar el registro. ¿Vale? Seguimos un poco más. Hay veces que, por ejemplo, en inversiones I+D o ayudas públicas, a los pequeños no se les pide nada. Y a los medianos y grandes se les pide lo mismo. Aquí también nos estamos encontrando algunos problemas en el registro. Para superar la autoevaluación hay que sacar unas puntuaciones. Y entonces aquí nos piden a veces datos como, por ejemplo, la inversión en I+D+I o el número de patentes del último año. Número de patentes en el último año, todas las empresas no tienen patentes todos los años. Entonces, si alguna empresa tiene alguna patente, pues ya debería puntuar, porque ya se haya hecho ese esfuerzo. Y debería acumularse el número de patentes y debería haber otro tipo de registro. Pero patentes en el último año puede haber una o ninguna. Entonces es muy difícil aquí sacar buena puntuación. Y luego tenemos otra, nos hemos dado cuenta también que en inversión en I+D+I también tenemos un problema y es que el ratio que ellos han puesto para sacar buena puntuación, al final creo recordar que teníamos que invertir en I+D+I casi no sé si era un 3% de la facturación de la empresa. Claro, en empresas de construcción que facturáis millones de euros, imaginaros la inversión en I+D+I que supondría el 3% de vuestra facturación. Es muy difícil llegar a sacar una buena puntuación en este punto, es difícil. Y eso está penalizando a algunas empresas que trabajan muy bien en el aspecto social, trabajan muy bien en el aspecto ambiental, no tienen malas cifras económicas, trabajan bien el ético, pero este bloque de I+D+I está penalizando y está haciendo que las empresas les esté costando superar la puntuación, ya lo veréis, de uno de los bloques, que es el económico. ¿Vale? Yo digo porque esto también es algo que, a ver, el problema que tenemos con el registro, problema entre comillas, es que es muy nuevo. Y al ser muy nuevo, es un trabajón que han hecho. La verdad es que enhorabuena al equipo que lo hizo, porque es un trabajón que han hecho para poder establecer indicadores y valores, pero tiene el problema de que ahora hay que probarlo, usarlo y contrastarlo. Y aunque ellos hayan hecho ejemplos, ahora cuando lo estamos aplicando no sé, nosotros ahora lo hemos aplicado este último mes que han sido 27 empresas. Si en estas 27 empresas, más las 5 o 6 que ya hicimos antes de verano, estamos encontrándonos pues, problemas de todo tipo que no nos cuadra el registro valenciano y que tendrán que hacer una revisión con toda seguridad y es lógica, vamos, una vez arranque. Vale, más cosas. Por ejemplo, en cuanto a salarios, se pide lo mismo en los 3 tipos. Hay un dato que nos piden que es el salario mínimo interprofesional que aparece automáticamente en la aplicación, no tenemos que picarlo ni buscarlo. Pero sí que se nos piden datos sobre salarios promedios entre personas y mujeres, bruto anual más bajo, bruto anual más alto, y con esto el registro va haciendo una serie de cálculos. En número de reclamaciones, por ejemplo, también solamente se pide para las empresas de más de 50 trabajadores, que nos piden, por ejemplo, número de reclamaciones de los clientes que se han resuelto positivamente frente al número total de reclamaciones. Aquí también nos hemos dado cuenta de otro fallo, de un gran fallo en el registro. Es mejor tener una reclamación bien resuelta
que no tener ninguna. Si no tenemos ninguna reclamación, reclamaciones, 0. Reclamaciones solucionadas positivamente, 0. El indicador para puntuar este dato es número de reclamaciones resueltas positivamente dividido entre el número de reclamaciones totales. 0 entre 0, 0. 0 entre 0 no da 1, da 0. 0 es la peor puntuación. Con lo cual, es mejor tener una reclamación y haberla resuelto que no tener reclamaciones, porque es una incongruencia. Es mejor siempre no tener reclamaciones, porque la empresa funciona mejor si no tiene reclamaciones. Pues esto es un problema para el registro, porque el registro lo puntúa peor. Es un fallo también del indicador. Tendrían que haber puesto alguna salvedad de que si hay 0 reclamaciones, obtengas el valor máximo, el 1, y ya está. ¿Vale? Y esto también nos penaliza. Y también penaliza en el mismo sitio que penaliza el I+D+I. Con lo cual, al final, empresas que lo están haciendo bien, pero que no tienen patentes todos los años, aunque tengan alguna, que invierten mucho en I+D+I, pero no llegan al 3% de su facturación porque facturan demasiado, facturan mucho y no pueden llegar al 3% en I+D+I, y que no tienen reclamaciones, pues están penalizadas. Y en la parte económica están sacando peor puntuación. Tenerlo en cuenta porque nos puede pasar. En cuanto a la construcción, pues también hemos hecho una consulta. A ver, yo me dedico a hacer obras. Cuando acabo la obra y la entrego, pues puedo tener 27.000 reclamaciones. Yo qué sé, quejas de los clientes y cosas que tenemos que subsanar, hay 1.000.000. ¿Esas las consideramos? ¿No las consideramos? No hay un criterio claro, tenemos que decidir nosotros. Sí que nos han dicho, en este caso nos dijeron, bueno, pues no, usted considera aquellas que se formulan por escrito, que son oficiales. No lo sé. Hay otras empresas que tienen un sistema de gestión de la calidad y todo lo que sea una reclamación que venga a su sistema de gestión, pues la consideran ya una reclamación. No hay un criterio claro de lo que es una reclamación y lo que no. Se supone que deberían ser reclamaciones oficiales, pero luego no es, tampoco es así. Las reclamaciones oficiales no habría ninguna, o de estas que lleguen a través de la oficina del consumidor, o que estas no suelen haber, y entonces también saldría penalizado el indicador. Con lo cual, bueno, a ver cómo gestionamos, hay que ver en cada caso cómo gestionamos este criterio. Bueno, luego en metodología para hacer las memorias nos pide también a las pequeñas les pide muy poquito, a las grandes les pide que muchas más cosas, que exista pues accesibilidad universal, que haya canales de comunicación, que haya una declaración de no discriminación, y a las intermedias pues les pide menos. Por ejemplo, cosas curiosas que nos pide que tengamos un doble etiquetado en valenciano y español, o tengamos web corporativa en valenciano y español. Eso puntúa positivamente. El doble etiquetado, vosotros en la construcción, bueno, los de materiales de construcción sí, pero el resto no tenéis etiquetas, no tenéis un etiquetado para etiquetar en valenciano. ¿Qué estamos considerando? Pues como etiquetado, pues las promociones, la publicidad sobre promociones, incluso la señalización que tenemos de las obras, si es en valenciano y español. Bueno, pues estamos viendo si al final es un indicador de que el valenciano se esté usando o no se esté usando. Era una forma también de promocionarlo desde el registro valenciano. Más cosas. En el caso de control de proveedores, solamente se les pide a los más grandes, que tengan proveedores de la Comunidad Valenciana y que estén informados de los compromisos. Y aquí habla de los compromisos ESG. Digo, por eso os he introducido estos conceptos. No habla de los compromisos RSE, habla de los compromisos ESG, que son los mismos que RSE. Bueno, el registro aquí habla de estas siglas. Más cosas. Datos económicos. Pues para las pequeñas pide unos cuantos, para las grandes ya pide más, costes operacionales, salarios y beneficios de las personas, pago a proveedores, pagos a gobiernos, ventas netas. Bueno, nos pide más datos que los calcula para luego puntuar. A las grandes les pide muchísimos más datos en cuanto a la parte económica, hasta 26 datos frente a 9 datos que pedía a las pequeñas. ¿Vale? Más cosas. Datos económicos, 2, ¿no? A ver, es la segunda parte de datos económicos porque continúa. Pues nos pide unos poquitos más para las pequeñas y nos pide más datos extras para las grandes. Pasivos, activos,
deuda a largo plazo, pasivos corrientes del año anterior, para comparar activos corrientes, ingresos financieros, venta de activos. Nos da una vuelta de rosca más grande todavía a los grandes, a los de más de 50. En cuanto al consumo, pues aquí, esta es la parte ambiental. Y en la parte ambiental yo os decía al principio que pensamos que el registro se queda un poquito flojo. Se queda un poquito flojo porque no habla de muy poquitas cosas. Fijaros que a los grandes, que son los que más les pide datos de energía, esto sí que lo pide, todo el tema de energía, nos pide las toneladas de CO2 en base a la energía, que claro, eso se lo pide a todos y vosotros muchos no habéis medido las toneladas de CO2 ni sabéis cómo hacerlo, hay veces que se complica. Bueno, pues tenemos que hacer un cálculo de las emisiones generadas por el número por el consumo de energía. ¿Vale? Más cosas. Nos pide que tengamos unos planes de acogida para las empresas medianas y nos pide más planes para las grandes. Plan de igualdad, contra el acoso, plan de mentores, de contingencia, anticorrupción. Mira, me preguntan en el chat, ¿y cómo se puede controlar el agua? Por ejemplo, en agua. Te referirás al final a lo que tenemos que hacer aquí son datos de consumo. El agua en obra. Vale, pues tenemos que tener mediciones de consumos de agua en obra. En realidad, en obra deberíais tener contadores de agua porque tendríais que pagar canon de saneamiento según consumos y deberíamos tener el dato de consumo de agua en obra de alguna manera establecido. Deberíamos. No sé cómo lo estáis haciendo. Ya, me dicen, obra civil no es posible. Nada, sí, incluso, bueno, pues pondremos los datos que tengamos. Los datos que no se puedan reportar, informaremos en la memoria de sostenibilidad por qué no se puede reportar. En el consumo, es explicarlo, todo es explicarlo. Consumo total de agua, se han incluido los datos de las oficinas centrales. No disponemos de datos del consumo de agua en obra civil, no lo sé. No, tenemos que ver cada caso y ver si podemos o no podemos establecer algún tipo de control. El problema es que las estimaciones no son buenas, porque fijaros que en los más grandes os pide el agua, bueno, a todos, el agua frente al agua del año anterior. Si yo estimo este año, tengo que estimar el año anterior y siempre voy a estimar de forma favorable para que el año anterior tenga más consumo que este año, porque si no me penaliza. Entonces, bueno, pues las estimaciones nunca son buenas. Entonces es mejor poner los datos que tengamos. Cuidado, si no reportamos, es decir, si no ponemos el dato, es lo peor del mundo mundial. O sea, si no ponemos el dato, nos puntúa 0 y nos penaliza muchísimo. Entonces, es mejor estimar, yo decía que estimaciones son malas, pero yo prefiero estimar y explicarlo en la memoria de sostenibilidad que no poner el dato, porque con el dato, si estimamos el consumo de agua, estimamos el consumo de energía, bueno, pues algo podemos hacer, pero si ponemos que no sé el dato, no lo sé y pongo un 0, y no lo sé y pongo en energía, hemos suspendido la parte ambiental. Lo hemos suspendido seguro y si lo suspendemos ya no tenemos el registro valenciano. Entonces, si puede ser, hay que intentar cumplimentar siempre los datos, buscar de donde sean y cumplimentar los datos. Y como os decía, solamente se mira, obviamente lo vemos un poquito flojo, lo vemos bastante flojo porque solo habla de consumos de agua, no habla en ningún momento de vertidos, solo habla de consumos energéticos, que en el caso de los grandes diferencia entre energía renovable y energía renovable. Sí, dice en cuanto al consumo de agua, dicen, pero es absurdo porque puede que un año tengas más obras que otro y que el consumo sea mayor que el año anterior. Esto está controlado. A ver, luego este dato se relativiza con un dato que nos ha pedido antes en la parte económica, que es el dato del volumen de ventas, bueno, volumen de producción en la unidad que vosotros lo midáis. Por ejemplo, metros cuadrados construidos. Bueno, pues luego, si tenemos más metros cuadrados construidos y consumo más agua, pues eso comparará con los metros cuadrados del año siguiente. Sí que se hace una baremación, ¿vale? Como dices en el chat. Se hace una baremación porque si no, si datos absolutos no se podría saber si has mejorado o has empeorado. Es que no lo he explicado.
Ahora creo que ya ha quedado más claro. Energía igual, ¿eh? Se hace el ratio energético y el ratio de consumo de energía. ¿Vale? Más cosas. En planes, como os decía, se pide una serie de planes. En formación también se pide más cosas. Nos piden, por ejemplo, a los grandes formación en anticorrupción, para que os hagáis una idea, tanto a los directivos como al personal. Nos pide formación en derechos humanos a los grandes, y esto es complicado porque en España no estamos acostumbrados a dar formación en derechos humanos. Esto es un requisito que han sacado de GRI. GRI incide mucho en derechos humanos, pero claro, GRI es para compañías a nivel mundial que tienen plantas en cualquier país en vías de desarrollo, y entonces le hace mucho hincapié a los derechos humanos. Nosotros no hacemos formación en derechos humanos. La empresa está poniendo aquí 0 y les penaliza. Bueno, ¿podemos entender que la formación en igualdad es formación en derechos humanos? ¿O podemos entender que no sé, la formación, no sé, en no discriminación, bueno, podríamos entenderlo y podemos ahí suplir algo de formación en algunas partes de los derechos humanos. De todas maneras, estamos recomendando a las empresas que trabajan en sostenibilidad en RSE que hagan algún tipo de sensibilización y formación genérica a las empresas, a los trabajadores, y ahí les hablamos también de derechos humanos para cubrir también este requisito. Y luego, y esto ya lo último, el registro nos pide, nos pone una pantalla en el que pues, aquí es desplegable, que sale sí o no, y podemos decir, Perdón, Javier, Sí. una pregunta. En la diapositiva anterior, cuando hablas de las horas de formación totales, es en general. Sí, Ya es en general. Es en decir, general. no Y tiene luego por qué divide a veces entre las totales que se han impartido a la empresa y las Sí, impartidas a vale. mujeres. Y luego esto hace otro ratio, es que no estoy poniendo los indicadores, hace un ratio frente al número de empleados totales. Entonces, y ahí te calcula un ratio. ¿Vale? Y luego hay otras más específicas que son las prevención. Por ejemplo, números de empleo de personas empleadas que han recibido formación en prevención en riesgos laborales. Ese también es un dato curioso, porque ¿qué dato ponemos aquí? ¿La formación recibida en prevención el año pasado o el número de personas que tienen formación en prevención de riesgo en mi empresa? En el caso de empresas de la construcción, vais acumulando la formación en prevención de riesgos. Les dais, precisamente son empresas en las que el 100% de los trabajadores acaban teniendo formación en prevención de riesgos. En otras empresas no os penséis, en otras empresas no ocurre igual, pero en el caso de la formación, de la construcción, se le va dando formación en prevención de riesgo a todos los trabajadores. Entonces, nosotros lo que hemos optado es por aquí poner un dato acumulativo, porque también es absurdo. Yo puedo no dar nada de formación en el año 2022 en prevención de riesgos porque tengo a todo mi personal formado, o a 2 personas que son las que han contratado nuevas, pero tengo 87 personas ya formadas y me penaliza porque solamente le he dado formación a 2, pero es que las demás ya no la necesitan. Entonces aquí estamos poniendo un dato acumulativo. ¿El número de personas que han recibido formación? Pues en mi empresa han recibido 87 de 87, para que eso se premie. Y luego lo explicamos en la memoria. Que luego eso es lo que va a la comisión mixta, y la comisión mixta, si no le gusta, pues nos cambia el dato y nos hace otra evaluación y nos tira para atrás. Pero estamos intentando poner datos lo más coherentes posible. Una pregunta, ¿Sí? una pregunta. ¿Todos los ítems que estás dando tú entran dentro de la autoevaluación? Todo esto es la autoevaluación. Esta es la pantalla de la autoevaluación, tal cual. ¿Vale? Vale, pero que está explicado todo, o sea, me refiero al 100%. Sí, todo lo que yo os pongo aquí, al 100% está en la autoevaluación. Para las empresas pequeñas Vale. aquí, para las medianas Sí, aquí y exacto, para las exacto, grandes en el otro exacto. lado. Todo, Vale, vale, vale. toda la Perfecto, autoevaluación perfecto. está aquí copiada en nuestras partes. ¿Vale? La podéis Vale, utilizar. vale, vale. No se te oye, Javier. Javier, ¿no se te oye? Ahora. Ahora. Es que me Sí. he desactivado a mí mismo. Ahora ya sí que me oís, ¿verdad? Vale.
Fenomenal. A ver, como os decía, hay un cumplimiento adicional, un criterio voluntario adicional, que podemos poner sí o no. Si es que no, lo dejamos en blanco, y si es que sí, ponemos aquí todo aquello que hagáis. Por ejemplo, tengo ahora un cliente que es una empresa pequeñita, que es una empresa que le fabrican, ellos comercializan, pero le fabrican en la India envases para fruta con caña de bambú, totalmente biodegradables. Lo hacen una asociación en la India de mujeres en desarrollo. La empresa es brutal en lo que hace en cuanto a su producto, que sustituye al plástico y es biodegradable y viene natural, y que está hecho a mano en zonas en vías de desarrollo. Espectacular. Bueno, pues de eso no le pregunta nada al registro valenciano. No le pregunta si entran causas sociales. Sí que pone, para las grandes, a las grandes les pregunta cuánto invierten en la sociedad, cuánto se gastan en patrocinios, por ejemplo. Pero es que ella no se gasta en patrocinios, esta empresa. Esta empresa lo que hace es que tiene un negocio que favorece el desarrollo y tiene un producto que favorece el medio ambiente. Esto lo tenemos que contar de alguna manera y lo tenemos que valorar. Entonces, esto lo podemos poner aquí. Y en aquellos puntos en los que veáis que vuestra puntuación se queda un poco más floja, por ejemplo, imaginaros que el tema del agua, tenemos otro cliente que en el agua, pues este año pues ha gastado más agua frente a las ventas, mejor todavía, en combustible. Nos está pasando con muchos clientes que en el año 21 el gasto de combustible de los vehículos fue poco, y en el 22 ha sido mucho más alto. Y nos penaliza la huella de carbono. ¿Por qué? Pues porque en el 21 no hicieron visitas comerciales, que estaban de pandemia. Mientras que en el 22 se han retomado las visitas comerciales y se ha subido el gasto en gasoil y se ha penalizado la huella de carbono. Entonces, en medio ambiente tienen peor. Eso si no tienes eléctricos, ¿no? Javier. Claro, si tú tienes eléctricos, lo puedes poner también en criterios susceptibles. Los vehículos de la empresa son eléctricos, siempre podemos añadir aquello que hagamos bien. Y como os decía, esta empresa que le penaliza el CO2, pero no le preguntan, por ejemplo, por las materias primas que consume de productos reciclados. La materia prima que consume productos reciclados y perdonad, tengo un ruido de fondo, venga. De producto, y consume mucho, compra producto reciclado que pone en el mercado frente al producto no reciclado. Y eso no se lo pregunta, que sería algo muy favorable que saldría, y de suspender la parte económica pasa a aprobar la parte económica. Si le puntuara lo otro. Entonces eso lo tenemos que poner aquí, y aquí podemos contar hasta un 10% de los criterios, de la evaluación. Vale. En las empresas pequeñas, esto lo ponemos nosotros, pero esto no suma, esto suma al final, esto lo sumará la comisión mixta. ¿Vale? La comisión mixta al final verá lo que hemos puesto aquí, verá si es correcto y lo añadirá o no lo añadirá. En nuestra evaluación esto no va a salir sumado. Digo porque ahora al final veremos el resultado de la evaluación. Cuando lo tenemos todo hecho, yo os recomiendo que vayáis haciendo cálculos de vez en cuando para ver cómo vais. Le vais pinchando, y te le calcula cómo vais y te va sacando las puntuaciones de ver si estáis superando o no estáis superando los valores mínimos que ahora los tenemos. Ir guardando periódicamente. Cuando la tengáis ya toda finalizada con todo correcto, finalizamos la autoevaluación. Finalizar la autoevaluación significa que no la voy a poder modificar. Y si luego me he dado cuenta que me he equivocado, tengo que picarla de nuevo. No puedo recuperarla. La puedo recuperar, pero en la recuperación que yo hago me la puedo imprimir porque me sale un informe. En ese informe, muy importante lo que voy a decir ahora, en ese informe no salen los datos que hemos puesto. Es decir, si yo no me he impreso la autoevaluación a PDF cuando tenga los datos rellenos, cuando la finalice, no sé qué datos he puesto. Con lo cual, si tengo que modificar, tengo que hacerla de nuevo, como no me haya organizado muy bien los datos, me voy a pegar un tiro, porque tengo que buscar todos los datos otra vez, volver a picarlos donde correspondan y volver a hacer todo el trabajo. Entonces, siguiente consejo. Cuando tengáis la autoevaluación rellena,
le dais a guardar y le dais a imprimir y os la guardáis en PDF. Entonces, si no sé si lo tengo por aquí en transparencia, no lo tengo puesto, pero bueno, os lo digo yo, os lo cuento yo. Os la imprimís en PDF y entonces en PDF tendréis todos los datos que habéis introducido, porque si no, los perderéis. Y tenéis que volver a la administración, cuál era el activo, cuál era el pasivo, cuál era... Y os vais a pegar un tiro, de verdad. Entonces, imprimirla en PDF y tengo todos los datos. Cuando creéis que está hecha, finalizamos y ya la tenemos. No podemos pasar el siguiente paso de auditoría social si no la tenemos finalizado y no tenemos impreso nuestro informe de auditoría, ¿vale? Nuestro informe de evaluación, mejor dicho. No podemos pasar al siguiente paso, los grandes, los que sois grandes, de más de 50 o más de 49, no podéis pasar al hacer auditoría si no hemos finalizado. Entonces, claro, si yo finalizo para que me hagan la auditoría, luego ¿qué puede ocurrir? Que en la auditoría haya algún dato que yo me haya equivocado y el auditor lo detecte. Y diga, bueno, pues tienes que hacer una nueva autoevaluación poniendo bien este dato que pusiste mal. Como tendré una memoria de sostenibilidad que tengo que publicar, el dato está en esa memoria de sostenibilidad. Pero tengo que volver a picarme toda la autoevaluación, que la voy a tener que picar igual en cualquier caso. Pero si yo la he impreso y solo tengo que cambiar un dato o dos datos que me señalo, va a ser mucho más fácil volver a picar. Porque acordaros que el orden de los datos no es el mismo orden de los indicadores y no es el mismo orden que aparece en las memorias de sostenibilidad que hacemos en un GRI. Con lo cual, el mare magnum es tremendo para volver a empezar. Consejo, ¿cómo solucionarlo? Imprimir en PDF. Imprimir PDF y os guardáis todo el listado. Vale, cuando ya le damos a finalizar, o le damos, ¿qué es lo que nos aparece? ¿Qué es lo que nos da el registro valenciano? Nos da un informe que le llama Memoria de Responsabilidad Social. Este informe no incluye el desglose de datos que yo os decía de los datos que hemos puesto, incluye ya las conclusiones. Incluye un primer apartado de datos de la entidad y nos deja un primer espacio en blanco. ¿Para qué es este espacio en blanco? Este espacio en blanco es para aquellas personas que tengan menos de 50 trabajadores, puedan utilizar esta evaluación como memoria de responsabilidad social. Acordaros que para registrarse tenemos que entregar una memoria de responsabilidad social. Esta puede ser vuestra memoria, este informe que sale de la autoevaluación, si sois menos de 50 trabajadores. Pero tenéis que rellenar los espacios en blanco. Pues una pequeña historia en este caso. Y luego os aparecen todos los indicadores del registro valenciano, que son los que están en el Real Decreto, con la puntuación que habéis obtenido, la puntuación máxima que podríais alcanzar y el nivel que habéis alcanzado y el nivel máximo que podríais alcanzar. Esto sale automáticamente. Has dicho memoria de... Has dicho, perdona, memoria de responsabilidad. Memoria de sostenibilidad o memoria de responsabilidad social. Vale. Este es el documento que os sale, que es obligatorio presentar una memoria de responsabilidad, que en el caso de las pequeñas puede ser si rellenamos lo que falta, o podemos hacer una memoria aparte y presentarla. Nosotros estamos haciendo memorias de responsabilidad separadas porque las hacemos mucho más completas y las empresas luego las utilizan en su página web, en promoción, en los clientes, las utilizan mucho más, ¿no? Y es más una memoria mucho más completa. Pero esta podría ser, está completada aquí y ya veremos que al final pide dos apartados más. Lo importante es esto ahora, los indicadores. Los indicadores, aparecen todos los indicadores que aplican a la empresa. Esta es, por ejemplo, para una empresa de 50 trabajadores. Pues en esta saldrían todos los indicadores y la puntuación que hemos obtenido. En algunos, pues por ejemplo, existencia de una metodología de evaluación 360, pues no, saco un 0. He puntuado poco. Puntuación obtenida muy baja. Bueno, tengo un 0,40 formación en derechos humanos, 0,40 sobre 2. Ostras, tengo muy poca puntuación en derechos humanos. O empleo juvenil, 0,33 sobre 1, muy poca puntuación. Todo esto me penaliza. He alcanzado el nivel 0, he alcanzado el nivel 1, he alcanzado los niveles más bajos. Y esto me penaliza a la hora de sumar, porque luego, según la puntuación según el nivel que tú tienes, para cada indicador se da una puntuación. Ahora intentaré explicarlo porque eso también es complicado.
Y esto sale para todos. Y al final hay unas puntuaciones para los distintos bloques. Me voy al final de los bloques, a la puntuación, al resumen, a lo que sale al final, el resumen. Antes sale la parte voluntaria, que suma 2 puntos. En este caso pusimos 2 puntos que podría, en esta simulación, 2 puntos que podríamos añadir, pero que no están sumados aquí. En el total no están sumados todavía. Entonces, esta empresa, por ejemplo, sacaba en aspectos sociales 38 sobre 60. La mínima es 21. Pues vamos, no estaba mal. Aspectos éticos 22 sobre 37. 29 en medioambientales. Y en aspectos económicos 7 sobre 5. Pues había superado. En este caso supera todos los valores. Ahora lo veremos. Que puede ocurrir que esto no sea así. Y supera el mínimo total. Todos los valores y el mínimo total. Y luego además nos puede añadir alguna puntuación que nos puede ayudar a quizá superar alguno de los bloques. Fijaros, como yo os decía, que separa en 4 bloques. Cuando la RSE o la SG nosotros lo separamos en 3, pues el registro lo separa en 4. Y claro, el de sostenibilidad económica, fijaros que son muy poquitos indicadores de sostenibilidad económica, que si pinchamos en capacidad innovadora, pinchamos en I+D+I, y por lo que sea ha sido un año, pues tenemos un cliente que facturó mucho en el 21 también del sector sanitario, en el 21 facturó una barbaridad por el COVID, porque las empresas del sector sanitario vendieron en el COVID lo que no estaba escrito, y este año tiene las ventas normales de un año normal. ¿Qué le ha pasado? Que su rentabilidad ha bajado mucho y tiene pues un 0,5. Ostras, tiene muy mala puntuación y le penaliza. Si además pues tuviera, no sé, no tiene inversión en I+D y no tuviera patentes, pues le penaliza, que es lo normal, le penaliza un tanto que suspende la parte económica. Y la empresa va muy bien, porque tiene valores económicos buenos para el año en que estamos. Claro, comparados con el año pasado, que fueron brutales para este sector, porque fue la pandemia y vendieron pues el doble de lo que venden normalmente, pues está penalizada. Y eso lo tenemos que explicar. Sí, pero una pregunta, si tú eres una empresa de 1 a 9 trabajadores, poco de eso tendrás, ¿no? No, pues también te aplican muchos de los aspectos de rentabilidad y también te puede ocurrir que hayas vendido mucho el año del 21 y hayas vendido un poquito menos en el 22. Y entonces te penaliza. Los aspectos económicos están siendo complicados de superar, son los más complicados de superar. El bloque económico, que si lo hubieran fusionado con el bloque ético, que es lo normal, gobernanza y rendimiento, que es lo normal, pues hubiera sido un poquito más fácil porque estos posibles problemas, entre comillas, porque no son problemas económicos, empresas van bien y siguen siendo sostenibles, pero no ha ido tan bien como el año pasado. Hay veces que hay años que dedicamos a crecer. Y los años que dedicamos a crecer, hay inversiones, hay más personal y al final los beneficios son más bajos ese año, pues nos penaliza. Tengo menos beneficios que el año pasado, penalizado. Y a lo mejor no sale tampoco la parte. Pensamos que todo esto es explicable y no echaros atrás por culpa de esto, sino explicarlo y trabajémoslo con la comisión mixta, porque el reglamento es nuevo y estas cosas yo creo que no las han tenido en cuenta. Entonces, informar, hacer la autoevaluación, hacer una memoria de sostenibilidad completa y, por ejemplo, este apartado que sale aquí es el análisis de resultados y conclusiones, identificar qué es lo que ha fallado y analizarlo y explicarlo. Tenemos una puntuación baja en la parte económica porque hemos hecho inversiones y nuestras inversiones este año frente al año pasado han sido mucho más altas. Y eso, pues que de alguna manera la comisión mixta lo pueda valorar. No tenemos ni idea de si lo va a valorar o no, porque que yo sepa que solamente se ha reunido una vez la comisión mixta, entonces no somos capaces de valorarlo. Y no les han llegado todas estas dudas todavía. Y luego, por último, si queremos utilizar esta memoria, tenemos que rellenar también pues, una parte de un plan de medidas para mejorar aquellos puntos que consideramos que son mejorables en los próximos 2 años. ¿Vale? Entonces, esto también tenemos que incluirlo en nuestra memoria como mínimo para que la memoria les valga al reglamento. Estos puntos no aparecen regulados en el reglamento 200. Aparecen de repente cuando publicas la memoria. Cuando tú
imprimes la memoria, cuando te la descargas, ¿no? Cuando la descargas aparece en el 4 y el 5 que en ningún sitio en el reglamento explica que esto hay que hacerlo. Esto aparece y tienes que rellenarlo, pero no lo explica en el reglamento ni lo solicita en el reglamento. Pero si no lo rellenas no te van a dar la calificación. Bueno, y avanzamos un poquito más, que ya me estoy entreteniendo. Muy importante, hay que superar, yo te decía, la puntuación mínima en cada uno de los 4 apartados, pero la puntuación mínima no es la misma para cada empresa. Ni la mínima ni la máxima, por supuesto, pero nos interesa la mínima, la que tenemos que aprobar. En caso de las empresas pequeñas, como tienen menos indicadores, la puntuación mínima es menor. En el caso de las medianas empieza a subir, por ejemplo, aspectos éticos, hay que sacar un 4 en las pequeñas, hay que sacar un 9 en las medianas y hay que sacar un 12 en las más grandes. Y aquí aparece otro valor. Si tienes 251 trabajadores o más, con los mismos indicadores que las de 50 a 250, con los mismos indicadores, los mismos datos que te piden, tienes que sacar mejor puntuación. Y eso también penaliza a las más grandes, que a veces es más difícil. Y penaliza sobre todo la parte económica, porque llegar a un 5 en la parte económica nos está costando, llegar a un 8 está siendo muy difícil. Por los poquitos valores que puntúan y la dificultad de que todos los años sean siempre mejores que el año anterior, que no tiene por qué. No tiene por qué, y la empresa ser mejor y más sostenible, porque haya contratado más personal, haya hecho más inversiones, haya hecho lo que sea. Y ser mejor este año que el año pasado, que claro, como tuve más beneficios, me aparece como que soy mejor. Y eso no lo han podido compensar. Bueno, que sepáis que hay que superar, y muy importante, muy importante, hay que superar los 4 bloques. Si alguno de los bloques no se supera, estamos fuera. Vale, los indicadores, pues tenéis un listado de indicadores, los hemos puesto en las transparencias, no los vamos a ver, porque esto sí que es para hacer un curso entero para ver todos los indicadores. Acabamos bueno, estamos finalizando un curso que hemos hecho en FEBEC, que algunos de vosotros seguro que estaréis apuntados en el curso también de gestión de la responsabilidad social de la SRE, y ahí sí que hemos puesto todos los indicadores y los hemos analizado un poquito. Y además los hemos comparado y los hemos ampliado con indicadores de GRI o de las nuevas, los nuevos estándares europeos que van a salir para el reporte de memorias de sostenibilidad. Y ahí sí que hemos trabajado un poco más, pero es un curso largo que están haciendo algunos de vuestros compañeros. Los tenéis todos, y esta transparencia está sacada de una guía que tiene el propio registro. El registro tiene una guía de cómo aplicar los indicadores y explica todo esto que os estoy explicando yo, y esta tabla está sacada de allí. Entonces, si vais a la guía, también está bastante bien explicada la guía que ha hecho el registro valenciano. Hay distintos tipos de indicadores. Fijaros que de I+D, de sostenibilidad económica y I+D, son los que me preocupan porque hay poquitos y difíciles de superar. ¿Cómo está hecho el sistema de indicadores? Muy rápido. Porque no sé si hace falta entrar en las tripas, pero bueno, y lo tenéis explicado en la guía esta que yo os comento, pero para que veáis cómo se consigue la puntuación. La puntuación se consigue, cada indicador tiene unos valores. Nosotros metemos el dato de mujeres empleadas, número de empleados totales, y ese dato la calculadora pues aplica el indicador que pone en el Real Decreto. En este caso divide mujeres entre empleados totales. Y nos explica el decreto qué es empleados totales. Digo porque cuando metamos el dato de empleados totales tenemos que meterlo bien, con independencia del número de horas, dedicación. Si no reportamos el dato, fijaros que es lo peor, 0 puntos. Si la entidad reporta el dato, pues podemos sacar una puntuación entre 0,8 y 1,05. Pero las puntuaciones no vienen directas del resultado del indicador. Número de mujeres partido por número de empleados, pues el indicador me da, yo qué sé, 0,37. 0,37 me tengo que ir a buscar en qué nivel estoy. 0,37 estoy entre 0,21 y 0,45. Estoy en el nivel 2. El nivel 2 vale un punto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando.
dónde estamos, en qué nivel estamos, y ese nivel para este indicador, ¿cuánto vale? Porque no todos los niveles valen lo mismo para todos los indicadores, no todos los indicadores tienen el mismo número de niveles, los que se pregunta sí o no, que son lo que ponemos aquí, variables dicotómicas, solo tienen 2 niveles, y los demás pueden tener hasta 5 niveles. Entonces, es muy difícil saber a priori lo que hemos sacado. Tenemos que mirar, hacer el indicador, mirar en qué intervalo estamos, ese intervalo qué nivel nos lleva y ese nivel qué puntos nos da. Para calcular vosotros vuestro resultado, sin hacer la autoevaluación automática, es complicado, es muy complicado. Nosotros también tenemos nuestros Excel, pero porque nosotros nos dedicamos a esto y asesoramos a empresas y te asesoramos a muchas y lo calculamos para muchas. Pero una empresa entiendo que esto sea imposible que se lo saque, es complicadísimo sacárselo. Porque la puntuación obtenida, yo digo, es el nivel obtenido, al final se saca dividiendo el obtenido entre el máximo, multiplicando por la puntuación máxima que se asigna. O sea que la puntuación final que tenemos es el nivel partido por el nivel máximo que tenemos en cada uno de los indicadores por la puntuación máxima asignada a ese indicador. Es complicadísimo. Bueno, vamos a las memorias. Esto era un poco para explicaros el sistema de indicadores cómo funciona. Las memorias en todos los casos nos pide que las memorias sean transparentes, veraces, incluyan opiniones de los grupos de interés, sean verificables, estén completas, sean relevantes, sean adecuadas, precisas, neutras, comparables, claras. Bueno, al final, lo que nos importa. Las entidades de 0 a 49 pueden utilizar, si así lo desean, el informe de resultados de autoevaluación, que es lo que os contaba antes. Podemos usar ese informe. Pero tenemos que cumplimentar los apartados 4 y 5. Y tenemos que acompañarlas de una declaración responsable. Tenemos que jurar que los datos son ciertos. Yo declaro responsablemente que los datos que he puesto en la memoria son ciertos. Y luego, la auditoría social, que debería ser obligatoria, está, ya no hay que hacerla porque está suplida por el informe del registro mercantil. Con ese informe es suficiente. En el caso de las más grandes, de 50 o más, tenemos que hacer una memoria basada en alguno de los modelos nacionales o internacionales generalmente admitidos. Hay que hacer una auditoría social, que es una auditoría de verificación externa. ¿Quién hace las auditorías sociales? Bueno, en el registro hay un apartado para informativo de los auditores sociales, en el que te puedes inscribir. Pero ahora mismo está en blanco. Todos los que hemos solicitado estar inscritos en ese registro, no aparecemos todavía en el registro. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues una persona, una entidad o un organismo independiente y solvente con experiencia en la materia. No lo regulan de otra manera. ¿Independiente de quién? Independiente de la empresa. Es decir, nosotros nos hemos solicitado estar en ese registro de verificadores, pero también somos asesores de las empresas para cumplimentar todo esto. Yo no puedo verificar una memoria de sostenibilidad de una empresa a la que le he asesorado a redactar una empresa. A eso se refiere, en principio, la independencia. Ya digo, hay un listado de auditores que es informativo. ¿Cuáles son los modelos sobre los que podemos utilizar para hacer las memorias de sostenibilidad? Pues pone muchos, pero nosotros identificamos entre todos los modelos que pone el registro uno que pensamos que es el único que cubre todo lo que el registro pide, que es el informe de sostenibilidad de GRI. Pensamos que este tiene unos estándares que nos dicen lo que tenemos que reportar, y si utilizamos este modelo de informe de sostenibilidad, lo cubrimos todo. Si utilizamos el modelo EMAS, por ejemplo, solamente tenemos cubierta la parte ambiental y tenemos que ampliarlo con todo lo demás que nos pide el Real Decreto. El modelo del Pacto Mundial, pues también se nos queda un poco corto en algunos aspectos, pero también podría ser bueno, es un modelo bastante completo. Los demás no son incompletos, no los vemos. Solamente nos iríamos a un pacto mundial, o nos iríamos a un informe GRI o un balance del bien común, también podríamos entrar por ahí. ¿Vale? Pero nosotros estamos trabajando con el informe de sostenibilidad según GRI, que son las memorias de sostenibilidad más extendidas a nivel mundial. Vale, y una vez que ya tenemos la autoevaluación, tenemos nuestra memoria de sostenibilidad hecha, tenemos la auditoría social pasada en el caso de que tengamos que pasarla. Y si no, tenemos una declaración
jurada, una declaración responsable preparada. Vamos a registrarnos, vamos a intentar que nos den la calificación. ¿Vale? Ya hemos hecho en la plataforma la autoevaluación y le hemos dado a finalizar. Ya la tenemos finalizada. Muy importante finalizarla para que se guarde. En el caso de que hayamos pasado auditoría externa, nos pueden pasar dos cosas. Que la auditoría sea favorable o que no sea favorable porque nuestra autoevaluación no estaba bien hecha. Hemos puesto datos que no eran correctos. La auditoría social finaliza cuando nosotros volvemos a hacer la autoevaluación e introducimos esos datos que no estaban correctos. Es decir, tendremos dos autoevaluaciones hechas. La que hicimos que pasó la auditoría que no cumplía y la siguiente que hicimos que ya sí que cumple la auditoría social porque ahí ya están todos los datos correctos. Fijaros que podemos tener dos o todas las que queramos finalizadas y guardadas en la plataforma. Pero nos hemos guardado un número de identificación, a ver si os lo recuerdo. Le damos a finalizar y teníamos un número de identificación que me parecía aquí al principio. Teníamos un número de identificación que está aquí arriba, un número de identificación que te dice que te lo guardes. Entonces, para cada una vamos a guardarnos este número, muy importante. Si las imprimís, el número sale. A ver, si la guardamos y la imprimimos, cuando la guardáis la descargáis. Y en el informe aparece ese número. Bueno, pues muy importante porque ese es el número, ese número se relaciona con las autoevaluaciones finalizadas y guardadas. Muy importante porque cuando hagamos el registro tenemos que recuperar la autoevaluación que tenemos guardada y correcta. Ahora lo veremos. Entonces, hemos dado a finalizar, tenemos una autoevaluación que ha pasado auditoría o que no ha pasado auditoría. Si no ha pasado auditoría, en cualquier caso la hemos completado para que sirva de memoria de sostenibilidad o hemos hecho una memoria de sostenibilidad al margen. Y ahora queremos presentar la solicitud. Pues nos vamos a esta página web a la que se accede, me voy al principio otra vez, perdonad, a la que se accede desde la propia página web que hemos encontrado al principio, iniciar trámite telemático. Le pinchamos aquí y esto nos lleva a esta página. En esta página le pinchamos en solicitud y entramos en el registro. El asistente de tramitación es como todos los de la consellería. Si estáis acostumbrados, lo sabréis manejar. Accedemos con clave o con certificado electrónico y entramos y empezamos a rellenar cosas. Hay una primera pantalla que la superamos y empezamos a rellenar. Entonces nos pide un formulario de datos generales. Ese formulario le pinchamos y lo rellenamos. Y le pinchamos a la opción, pues creo que se llama de calificar la entidad valenciana socialmente responsable. No tenemos que pincharle a homologar y no tenemos que pincharle a revocar. ¿Vale? Tenemos que pincharle a calificar. ¿Vale? Entramos y rellenamos el formulario y lo firmamos. Todo eso se hace un proceso que se hace aquí. Y entramos en la autoevaluación, que sería el siguiente paso. Pinchamos en la autoevaluación, que es el que empieza a complicarse. En autoevaluación, pues rellenamos los datos que sean y entonces hay una pestaña con las autoevaluaciones, que es un desplegable. Y nos pueden salir todas las autoevaluaciones que con nuestro NIF tengamos guardadas. Podemos entrar con el CIF de la empresa. Podemos entrar con el CIF de la empresa. Nosotros podemos descargar todas las que queramos solamente poniendo el CIF de la empresa, el nombre y los números de trabajadores. Podemos hacer autoevaluaciones como si estuviéramos locos. No hay ningún problema. Vamos a tener 25 finalizadas. No hay ningún problema. Y no hace falta entrar con ningún certificado electrónico para hacer autoevaluaciones. Las hacemos libres y las guardamos. Sí que hace falta entrar con el certificado electrónico para llegar a esta pantalla y recuperar alguna de las que tengamos hechas. Pero si alguien hace una autoevaluación en nuestro nombre, nos da igual que esté ahí guardada porque no la voy a recuperar ahora. Y podéis equivocaros, hacer pruebas, todas las que queráis, porque luego recuperaremos la que queramos, que es la que nos hemos apuntado, que es la buena que pasó la auditoría social, o la última que hemos utilizado para luego hacer la memoria, la última que tiene todos los datos, o quizá la última la hayamos hecho mal y vayamos a la penúltima, la que sea. Pinchamos y recuperamos. Cuando recuperemos la autoevaluación, automáticamente esta pantalla se rellena, máximo, mínimo, obtenido, todo esto se rellena para todos los aspectos. Entonces, aquí vemos si hemos superado o no hemos superado la autoevaluación, porque aquí sale.
No importa, hay veces, como digo, que sale que aún no la hemos superado, pero luego tenemos los valores voluntarios y tenemos la comisión mixta. Bueno, pues de momento aquí sale el resultado de la autoevaluación. A continuación, seguimos y le damos a documentar. Y en documentar aparece una pantalla en la que aparecen todos estos documentos. Memoria de responsabilidad. ¿Qué tenemos que subir ahí? Ahí tenemos que subir, en el caso de las pequeñas, nuestra memoria, que es el informe de autoevaluación con los apartados cumplimentados. Es decir, en la otra pantalla se recupera automáticamente la autoevaluación. Pero yo me he descargado un informe de autoevaluación que se descarga automáticamente cuando le damos a finalizar. Ese informe de autoevaluación que yo me he descargado y que he completado es el que ahora tengo que subir aquí como memoria de responsabilidad si soy pequeño. Una pregunta. Sí. Una pregunta. La memoria de responsabilidad civil es el auto... El informe de autoevaluación, es lo que estoy diciendo. El informe de autoevaluación puede ser para las pequeñas y medianas, para las de menos de 50, perfecto. La memoria de responsabilidad, si lo acabamos de completar, lo hemos descargado y lo hemos acabado de rellenar. Vale, ok. Vale, y lo firmamos digitalmente. Problemas, hay veces que no nos deja bastante espacio y ahí no podemos poner todo lo que queremos poner. Podemos hacer una memoria de sostenibilidad al margen y que no sea el informe de autoevaluación, con lo cual aquí ya no subiríamos el informe de autoevaluación, aquí subiríamos nuestra memoria que nos hubiéramos inventado nosotros. Y en el caso de las grandes, de más de 50 o más, aquí hay que subir la memoria de responsabilidad hecha según el modelo internacional, que no quiere decir que tenga que estar verificada por el modelo internacional, sino que esté basada en el modelo internacional. Por ejemplo, memorias GRI son muy complejas de hacer. No tenemos por qué hacerla exactamente como GRI, sino que tenemos que basarla en el modelo GRI. Y esta memoria la subimos firmada también digitalmente por la empresa. A continuación, informe de auditoría social externa. En el caso de las pequeñas no nos hace falta. En el caso de las grandes tendremos que subir el informe de auditoría social. Y otros documentos, pues subimos la declaración responsable. En el caso de que nos dejaras pasar la pantalla porque os pidiera informe de auditoría, no lo ha subido, es obligatorio. Pues subimos aquí el que nos ha dado algún caso que la plataforma no nos ha dejado, subimos aquí la declaración responsable en lugar del informe de auditoría. Ya podemos pasar, no hace falta que lo subamos en otros documentos. El caso es que la declaración responsable esté subida o en informe de auditoría o en otros documentos. No tenemos nadie que nos haya explicado bien el procedimiento y lo subimos a veces. Si nos da problemas, a mí me gusta subirlo en otros documentos. Pero como este nos pone en ocasiones que es obligatorio, aquí debería parecer que es obligatorio solamente para las empresas grandes y aparecer un interrogante en las empresas medianas. Pero en el caso de que nos aparezca obligatorio aquí, aunque seamos medianas, subir aquí la declaración responsable. ¿Vale? Y aquí no subimos nada, si no queremos subir nada. También podemos subir evidencias de todo lo que ponemos. El registro permite que en lugar de una declaración responsable subamos todos los documentos que demuestren que todo es verdad. Bueno, pues esto lo podemos subir aquí, pero claro, es complicado. No vamos a subir todos los datos de nóminas, todos los datos de formación. Entonces, al final se hace una declaración responsable y la comisión mixta puede solicitar información para cumplimentarlo. Y con esto le damos a continuar. Nos aparece una pantalla de pagar que es gratuito y no hay que pagar nada, nos la saltamos y nos aparece registrar. Acordaros que hay que registrar y hay que firmar para que todo esto esté bueno. Y ya hemos finalizado nuestro registro. Y esto ya va a la comisión mixta y ya, bueno, primero al registro mercantil, comisión mixta y ya se va trabajando y nos llegará la comunicación a la que seguro, si no estamos conformes, podremos recurrir. Vale, y para terminar, como os decía, la calificación corresponde a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. No me preguntéis si se llama igual. No me ha dado tiempo a mirar si la Consellería le han cambiado el nombre o no le han cambiado el nombre o han decidido cambiarlo o no. Creo que se llama igual. Entonces, es la Consellería de Economía, que es la que lleva la Dirección General que lleva el registro. Y se basa en el informe emitido por el registro y la propuesta que emite la comisión mixta. Si la auditoría social no es favorable por parte del auditor, la comisión mixta va a resolver que no. Si la auditoría social es favorable, pues es más posible que la comisión mixta resuelva eso. Y lo que os he dicho también al principio de la jornada de hoy, el registro, la calificación tiene una validez de 2 años. No hay que volver a hacer todo este proceso hasta dentro de 2 años.
Y nada más. Hasta aquí es lo que yo os quería contar. Entonces, bueno, Javier, hemos estado disculpa, casi 2 horas. Sí, soy María. Una María. puntualización. Es Sí, la Consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública. vale, gracias, María. De Porque aún nada. tenemos incluso los logotipos antiguos y no sé si Claro. tenemos que modificarlos en la documentación que estamos haciendo, porque yo hasta que me lo has dicho tú no sabía si había cambiado de nombre. Vale, otra pregunta. Te la ha dicho una chica, ¿de qué año eran? Del primer año cerrado. Ahora estamos el año que está cerrado es el 22. Vale, pues sería Ahora del estamos 22, haciendo las ¿no? declaraciones del año 2022, o sea, los registros con datos del año 2022. No podemos registrarnos con años del 2021 Vale, porque fue mejor. No, hay que hacer el del último no. año. Vale, Y ahora en, perfecto, ahora gracias. en enero cerraremos el Sí, anterior y podremos registrarnos con los datos del 23. vale, vale, ¿Vale? ok. Pues a lo mejor es mejor estudiarlo para el 2023 mientras... Yo el consejo es que hagáis la autoevaluación, que si tenéis los datos, hacer la autoevaluación y ver qué da. Las autoevaluaciones se pueden hacer y no pasa nada, ni te penalizan, ni nadie las cuestiona, ni nadie las lee, ni nadie las mira, ni nada. O sea, se pueden, porque yo puedo hacer una autoevaluación con vuestro CIF, entonces no hay garantía de que la habéis hecho vosotros. Que las autoevaluaciones no hay ningún problema en hacer tantas como queráis, y eso sí que os permite la autoevaluación ver cómo estáis este año, cómo estuvisteis en el 22. Y también podéis empezar a comparar cómo vais en el 23. ¿Vale? Más cosas, más cuestiones. ¿Alguien más? Que ahora podéis aprovechar o por el chat o conectaros. Dudas que tengáis, problemas que hayáis tenido o que hayáis encontrado durante el proceso, si alguno lo ha intentado ya. Se puede a nivel, bueno, no de la universidad, lo sé, pero ¿tutorías das o no das? Esto es todo A ver, virtual. nosotros Ya, asesoramos. vale, Nosotros podemos asesorar a la empresa ya, en todos estos pasos y en todo este camino. Entonces, sí, nos tenéis a vuestra disposición desde FEBE que nos encuentran y os ponéis en contacto con nosotros. Y si no, en la página web de Más Uno, que lo ponéis en internet, nos encontráis enseguida, masuno.org, tenéis datos de contacto. No los he puesto aquí porque no era el momento, pero podéis encontrarnos, aquellos que necesitéis un poquito de ayuda para hacerlo, pues sí. encantados os damos asesoramiento. Eso sí, Nacho, lo vamos a cobrar. Damos asesoramiento, Ah, pero esto vale. es gratuito porque lo paga la consellería. El asesoramiento nuestro va bajo presupuesto. Eso Ah, sí, muy bien, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Vale. sí. Hola, a ver, mi pregunta es porque nosotros realmente no somos una empresa de construcción, es más una Vale, empresa de servicios de arquitectura e ingeniería. sin Entonces, problema. realmente las preguntas van a ser las mismas, todos los criterios van a ser los mismos, ¿no? O sea, todo Sí, lo que hemos estado viendo va a ser igual, sí. pero aplicado a nuestro sector. O Pues, sea, aplicado, a ver, el registro lo aplica uno consigo mismo. O sea, vale, perfecto. no se compara con empresas del mismo sector. Claro, es que, Se compara a comparar con cómo vas tú contigo. ¿Sabes? vale, vale, Respecto al vale, año vale. anterior y respecto a los indicadores que le valen igual para ti que para una empresa de construcción, que para, yo qué sé, que para un fabricante de mermeladas. A Vale, todos les valen igual. vale, genial. Vale, perfecto. Es que me surgía alguna duda, por ejemplo, en el tema de patentes, por ejemplo, en I+D+, Ah, I, depende del año. Claro, todo o si sea, ese el agua, por indicador ejemplo, si el ese agua en la indicador te oficina. aplica, pues es posible que te penalice. Claro, el agua en la oficina, porque, Agua en la quiero decir, oficina, el agua es muy claro, poquita, pero es te que piden el agua y no te sí, piden sí, otras cosas. Pero bueno, vale, eso vale. es un registro general que pensamos que tiene que mejorarse, pero bueno, de momento es lo que tenemos y no está mal, ¿eh? No es mal. Va vale, vale, genial, genial. Gracias, Javier. ¿Vale? Más preguntas, que los tengo todavía todos ahí, aún no se me ha ido nadie. ¿Queréis aprovechar? Si no tenemos preguntas, voy finalizando y os libero para que sigáis con la vorágine del día a día. Una cosa, tal y como Para habéis mí. dicho, nos enviáis María Jesús, espera, el Nacho, perdona, María Jesús, sí. No, perdona. Sigue, sigue. María Jesús, nada, solo que, como habéis dicho, nos enviaréis por email el link donde está el para enlace descargarnos donde podéis descargar las presentación. transparencias, sí. Vale, genial. No lo tendremos, lo tendremos subido seguramente lunes o martes, porque esto va dentro de un proyecto global en Ah, el vale, que iba un curso, va una guía.
y van 2 talleres. Entonces, Vale, pues todo el global del proyecto se subirá la semana que viene a la web de... está construcción, ahí ya, ¿no? estamos hoy a jueves, pues lunes, martes lo tendréis todo en internet, con la guía también, donde explicamos más todo esto, está bastante bien. Y ahí además también está la guía de los sistemas de gestión, hay otras guías anteriores de cómo hacer memorias, tenéis un montón de información en el portal de FB. Pero en la web de Vale. construcción 2030 será, ¿no? Sí, Vale, voy vale, entrando entonces, ya, es vale. construcción 2030 punto es, creo que era. María, corrígeme si no es así. No lo tengo yo delante, pero creo que construcción 2030, construcción sin acento, claro, punto es. Vale, Entráis ahí genial. y ahí ya podéis empezar a buscar porque ya hemos subido algunas cosas. Hay un proyecto que acabamos el día 20, ayer, día 25, y ya lo hemos subido, que es otro proyecto de implantar la responsabilidad social. Hay una jornada que hicimos ayer, está subida, y hay una guía que ya la podéis descargar. Mira, guía, acaba de poner María el enlace a la página web en el chat. Si entráis en el chat, ahí lo podéis copiar, cortar y pegar. Y nada, intentaremos enviaros, ya se entran documentos y descargas, fenomenal. Pues ahí ya empiezas a tener. Y luego hay otro apartado en documentos y descargas que son jornadas, ¿sabes? Hay distintos apartados que las jornadas lo ponemos en jornadas y las guías las ponemos en documentos. Y en las jornadas, cursos y jornadas, ahí suele estar todo junto. Los programas, las sesiones online y las guías que van asociadas a esa jornada. O sea, por los dos sitios podéis encontrar un montón de información. Yo sí que os recomiendo que busquéis porque hay un montón de información ahí que a veces no se aprovecha. Y nada más. Bueno, vamos a terminar, si os parece. No quería alargarme tanto porque vais a tope. Si os parece, muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya sido útil. Insisto, si lo necesitáis, en principio sin compromiso, consultar con nosotros a través de FEBE con +1.org. Tenéis nuestro correo. Esperaros que os voy a poner. Mira, voy a hacer una cosa. Os pongo mi correo electrónico en el chat. Ahí me tenéis, correo electrónico, cualquier duda que tengáis o consulta que nos queráis hacer. Bueno, pues ya os digo, tenemos un poquito de experiencia ya porque hemos hecho un montón y nos estamos encontrando con un montón de problemas que estamos intentando solucionarlos. Algunos los haremos solucionado bien y otros no tan bien, pero estamos intentando solucionar todo lo que surja de un registro tan nuevo y pensamos tan bueno. A nosotros nos encanta este registro. Lo que hay que hacer es pulirlo bien, trabajarlo un poquito más porque es normal que al principio hayan cosas que no funcionen bien y también es normal que no nos guste a todos y que todos lo haríamos ligeramente distinto. Pero algunos criterios hay que tomar. La comisión que hizo el sistema de indicadores tomó estas decisiones y no nos parecen malas. Ahí digo, nosotros cambiaríamos algunos indicadores, pondríamos otros, algunos cambiaríamos las puntuaciones y sí que pensamos que hay algunos que se tienen que revisar porque aprobar no acaban de funcionarnos bien y penalizan a algunas empresas. Nada más, con esto, si os parece, finalizamos. Vale, María, vale, y otra preguntita más. Dime, Otra Nacho, preguntita más. contigo acabamos, que ha sido el que ha intervenido más veces. Continúa. Siempre soy igual. Nada, después de realizar todo de responsabilidad social empresarial, ¿Sí? ¿tenemos el sello o cómo está el tema? Sí, tenéis una calificación, tenéis un número de registro. Vale. Espérate, aquí lo tenemos. Sí. Un número de registro, un número de calificación. Ese será vuestro Vale. número. Con ese número y este logotipo de SIR lo podéis utilizar donde queráis, donde más os convenga y más os interese. Es vuestro número de registro y no es un certificado, no se emite un certificado, sino que os incluyen en un registro y os dan un número. Entonces, pues somos entidad calificada Socialmente Valenciana con el número de registro tal. Eso lo podéis utilizar en concursos, a proveedores, a clientes, en subvenciones, en los bancos, a medida que esto vaya rodando y vaya funcionando. Vale, concluimos, Nacho, que se hace muy tarde. Gracias. María, concluimos. Sí, perfecto. Vale. Muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta ya nos vais diciendo. Venga, pues muchas Como ha gracias dicho y Javier. finalizo la grabación y cierro la sesión.